Bienvenidos. Hoy les daremos un resumen de las noticias más importantes de nuestra sección de Nacional y El Mundo, de Periódico El Vigía de este 28 de agosto de 2025. Exploraremos algunos de los eventos clave que, están marcando la agenda. Tenemos temas de política nacional que escalaron, físicamente, también cambios importantes en el comercio entre México y Estados Unidos, tensiones comerciales internacionales y, también desastres naturales y las repercusiones de conflictos globales. Vamos a desglosar la información esencial. Empecemos aquí en México con Gerardo Fernández Noroña, el presidente de la Cámara de Senadores. Hay dos cosas importantes sobre él. Primero, esta compra reciente de una mansión en Tepoztlán, Morelos. No es cualquier cosa, ¿eh? Hablamos de 1,200 metros cuadrados de terreno, 260 de construcción, y la compró por 12 millones de pesos. Esto en noviembre de 2024. Tiene, 3 recámaras, chimenea, jardines, estudio, terrazas. Vaya, Noroña dice que la financió con sus ingresos como legislador y además con la monetización de su canal de YouTube. Pero claro, esto ha generado críticas, ¿no? Por el contraste con su discurso de austeridad republicana y su defensa de los pobres. Antes vivía en un departamento, sencillo en el centro histórico de la Ciudad de México. Sí, es interesante observar cómo estas adquisiciones de figuras políticas, siempre generan debate público, sobre todo cuando se les asocia con discursos de austeridad, ¿no? Pone como en evidencia esa tensión entre la vida personal de los funcionarios y la imagen pública que proyectan. Es complicado. Totalmente. La imagen es clave. Pero la cosa con Noroña no paró ahí, ¿eh? Se calentó. Y mucho. Literalmente. Resulta que este miércoles, al finalizar la sesión de la Comisión Permanente allá en Xicoténcatl, hubo un enfrentamiento físico, a golpes, entre Noroña y Alejandro Moreno Cárdenas, Alito, del PRI. Sí, sucedió como a las 3:20 de la tarde. Moreno bajó de su escaño, subió a la tribuna y encaró a Noroña. Y la discusión pasó de gritos a jaloneos, empujones y golpes. Varios priistas como Manuel Añorbe, Rubén Moreira, Erubiel Alonso Que y Carlos Eduardo Gutiérrez rodearon a Noroña. ¡Qué cosa! Hubo manotazos de los dos lados. Y fíjate, se reporta que Moreno golpeó a un camarógrafo del equipo de Noroña, incluso que le dio patadas cuando ya estaba en el suelo. Y también otro priista, Carlos Gutiérrez, agredió a otro miembro del equipo de Noroña y alcanzó a golpear a Noroña en la cabeza. Híjole, un episodio de violencia física en una sede legislativa es extremadamente inusual y grave. Muy grave. Más allá del altercado personal, que ya es serio, esto refleja un nivel de crispación política altísimo, ¿no? Las consecuencias podrían ser bastante significativas. No es cualquier cosa. Exacto. De hecho, Noroña ya anunció que va a presentar denuncias por lesiones y por daños al equipo fotográfico de uno de sus colaboradores y que va a solicitar el desafuero de los legisladores involucrados. Se convocará a sesión de la permanente este viernes, a las 9:30 de la mañana, únicamente para tratar este incidente. Veremos qué pasa. El desafuero, sí. Eso es quitarles la inmunidad para que puedan ser procesados penalmente. Es un paso fuerte. ¡Vaya tema! Bueno, cambiemos de asunto. México suspendió temporalmente los envíos postales y de paquetería a Estados Unidos. Esto desde el 27 de agosto. La razón, dicen, es definir nuevos procesos operativos para cumplir con nuevas disposiciones de Washington. Resulta que Estados Unidos eliminó la exención fiscal de minimis, esa que permitía la entrada libre de impuestos a paquetes de menos de $800. Ahora, a partir del 29 de agosto, o sea, ya mañana, los envíos van a enfrentar cargos del 10 al 50% del valor declarado o una tarifa fija de $80 a $200 por paquete. Esto durante 6 meses. Un golpe fuerte. Sí, esa medida de Estados Unidos impacta directamente el flujo de paquetería, muchísimo. La suspensión de México es, digamos, una respuesta logística obligada mientras se adaptan. Tienen que ver cómo manejarlo. Y, ojo, no es solo México. Según la Agencia Postal de la ONU, al menos 25 países ya paralizaron sus servicios hacia Estados Unidos por esta misma razón. O sea, es algo generalizado. Y mientras tanto, afecta a la gente, ¿no? Como el caso que mencionan de Junuet Hernández, que no pudo enviar una carta a un familiar. Mencionaba el impacto sentimental, la pérdida de esa comunicación más tradicional.
Sí, claro. Y bueno, esto se suma a un clima de tensión comercial que ya existía. Hay que recordar los aranceles que la administración Trump mantuvo en otros sectores, como el automotriz y el acero, ¿no? Habrá que ver cómo evolucionan las negociaciones entre la Secretaría de Relaciones Exteriores, el Servicio Postal Mexicano y Washington. Estaremos pendientes. Ahora crucemos el mundo. Vamos a India. Este miércoles entraron en vigor aranceles elevados de Estados Unidos a productos indios, una tasa total del 50%. Era 25, pero le sumaron otro 25% porque India compró petróleo ruso. Exacto, una justificación con un claro tinte geopolítico. El gobierno indio calcula un impacto en exportaciones de, 48.200 millones de dólares. Es muchísimo. Y los sectores más afectados son intensivos en mano de obra: textiles, gemas, joyería, artículos de cuero, alimentos, automoción. Hay mucha preocupación por la viabilidad de los envíos, la posible pérdida de empleos, un freno al crecimiento. La Global Trade Research Initiative lo llama un shock estratégico. ¿Y cómo reacciona India? Porque el primer ministro Narendra Modi dijo que no va a ceder a presiones para abrir sectores clave como el agrícola y el lácteo. Criticó lo que llama política de egoísmo económico de Estados Unidos. Incluso, una delegación estadounidense canceló una visita para negociaciones. Pues sí, la respuesta india parece ser multifacética. Planean impulsar el consumo local, reducir costos internos, sobre todo antes de la festividad de Diwali. También estudian incentivos y, muy importante, buscan diversificar mercados, mirando hacia Latinoamérica, África y el sudeste asiático. Y esto podría también acelerar las negociaciones que ya tienen con la Unión Europea. Es como una reconfiguración forzada de sus flujos comerciales. Aunque es interesante, algunos sectores como el farmacéutico y el electrónico quedaron exentos, quizás buscando no afectar áreas estratégicas clave. Entendido. Bueno, ahora una situación trágica por desastres naturales. Hay inundaciones y deslaves muy fuertes en Cachemira y Pakistán. En Jammu, en la Cachemira controlada por India, intensas lluvias causaron esto. Se reportan al menos 34 muertos. Hubo un deslave terrible en una ruta de peregrinación hindú en Katra. Hay 18 heridos y siguen buscando desaparecidos. Qué triste. Sí, muy lamentable. Y la situación es grave también en Pakistán. En la provincia de Punjab, las lluvias fuertes y los desbordes de ríos han desplazado a más de 150.000 personas. Cerca de Lahore tuvieron que evacuar a más de 20.000. La situación se complicó por lluvias monzónicas más intensas de lo normal y, dicen, por la apertura de compuertas en represas indias. Los ríos Ravi, Chenab y Sutlej siguen peligrosamente altos, y se prevé que las lluvias continúen. Pakistán ya lleva más de 800 muertes por inundaciones desde junio. Es terrible. Sí, y es importante notar que los científicos advierten que el cambio climático está intensificando estas lluvias monzónicas. Sugiere que estos eventos extremos podrían volverse, más frecuentes o más severos. Es una señal de alerta muy clara. Un recordatorio muy duro de las consecuencias del cambio climático. Finalmente, nos vamos a Rusia. Allá, algunas regiones enfrentan escasez de combustible. Paradójico, ¿no? Después de ataques con drones ucranianos a refinerías y depósitos. Sí, suena irónico para un productor de energía, pero está pasando. Ha provocado largas filas en gasolineras, racionamiento, incluso suspensión de ventas en algunos lugares. Los precios mayoristas de la gasolina A95 alcanzaron récords. La escasez afecta principalmente al extremo oriente ruso y a la península de Crimea. Mencionan casos concretos. En Primorie, cerca de Corea del Norte, los precios llegaron a 78 rublos por litro, y intentos de reventa hasta en 220 rublos. También en las islas Sajalín hay escasez y racionamiento. Esto evidencia cómo las acciones del conflicto en Ucrania tienen repercusiones directas, en la logística y la vida cotidiana dentro de Rusia. Muestra la vulnerabilidad, ¿no?, de las cadenas de suministro, incluso en un país productor, cuando su infraestructura es atacada. Vemos cómo todo está conectado, ¿verdad? Desde una pelea en el Senado hasta estos problemas en Rusia. Definitivamente. Es un mundo complejo, interconectado, pero también lleno de fricciones.
Y bueno, ese fue un vistazo rápido a algunas de las noticias más relevantes de la sección Nacional y el Mundo de El Vigía Hoy, 28 de agosto de 2025. Te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales de Periódico El Vigía y no perderte nuestros demás podcasts. Quizá vale la pena reflexionar cómo estos eventos, que parecen distintos, nos hablan de este mundo interconectado y tenso en que vivimos. Hasta la próxima.